Buenas noches. Vamos a esperar un ratito más que lleguen más gente y arrancamos. Bueno, buenas noches. Vamos a arrancar con la clase de hoy de, de auditoría. Hoy vamos a ver cuáles son los pasos para realizar una auditoría, porque van a tener que hacer un práctico, ¿sí? Y el práctico ya les voy a estar subiendo creo que está subido, ya me voy a fijar si está en el aula. No me acuerdo si lo subió o no. Bien, la idea del práctico es que ustedes lleven a cargo, lleven una auditoría imaginaria, digamos. Yo les voy a pasar toda toda la situación y todas las cosas que tienen que conocer con respecto a a la auditoría. ¿Mm? Por eso hoy vamos a ver cuáles son los pasos que básicamente se deben seguir para realizar una auditoría, sintetizando todo lo que hemos visto desde el comienzo de la materia hasta ahora. Bien, eh, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí, profe, sí se ve. Bien, perfecto. Bien, forma de llevar a cabo una auditoría. Vamos a cerrar todas estas cosas que están abiertas. Esto, bien. Este, Formas de llevar a cabo una auditoría, ¿no? Auditoría informática, nosotros nos vamos a ocupar de auditorías informáticas. Obviamente existen diferentes tipos de auditorías, como una auditoría contable, por ejemplo,
nosotros vamos a tratar solamente el tema de auditorías informáticas. Hemos hablado un poco de auditorías contables también, pero a modo de ejemplo nada más. Bueno, una auditoría informática básicamente es un proceso donde recolectamos evidencias para determinar cuándo los activos de la organización, como por ejemplo la información que es más importante, son protegidos. Una auditoría, ya hablando en el caso de una auditoría de seguridad informática. Y bueno, de qué manera se mantiene la integridad de los datos, o sea que esos datos que están almacenados no sean alterados, se mantengan íntegros, y cómo podemos lograr a través de estos sistemas, a través del uso de la tecnología, cómo podemos lograr los objetivos de la organización de manera eficaz. Y que a partir de esto los recursos se usen efectivamente y se usen bien. Dentro de una auditoría, está también la auditoría interna, y está la auditoría externa. La auditoría interna, lo que nosotros vamos a hacer en el práctico es una auditoría interna. La auditoría interna tiene, bueno, como objetivo apoyar a todos los miembros de la organización en el desempeño de sus responsabilidades, viendo cómo hacen sus tareas, cómo hacen los procesos, o cómo obtienen la información utilizada para la toma de decisiones. Recordemos que si ese proceso es impecable y que si todo sale bien y ese proceso está bien armado, está bien diagramado, y funciona correctamente y lo hace de manera eficiente, bueno, las decisiones basadas en esa información serán también eficientes. Bien. A ver. Cuanto cuanto más eficiente sea el proceso, se va a cumplir de manera más eficiente con el logro de los objetivos de la organización. Recordemos que la información obtenida y procesada por sistemas, dependiendo de la calidad de esos sistemas, va a ser la información resultante. De nada sirve si tenemos un sistema de muy buena calidad, y que están mal utilizados los recursos, por ejemplo, y el sistema demora un montón en proporcionar información. Eso ya no me sirve. Por ejemplo, para que tengan una idea de qué tan básico es el tema. Bien, los auditores internos. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor interno? El auditor interno tiene una responsabilidad bastante grande. A ver, ahí está, se me perdió la transparencia. Los auditores internos, bueno, tienen muchas responsabilidades, y dentro de la más importante de todas es la de proporcionar información sobre los procesos. El auditor interno es quien se va a comunicar con la persona que realiza el proceso, ¿sí? Y va a relevar la información, ¿sí? De la actividad que hace esta persona, cómo se trabaja. Una vez auditando, tenía que auditar creo que les conté, un sistema de personal, de relojes de personal. La persona con quien tenía que entrevistarme me dice en un momento: ¿y no te parece que sería más fácil para comprender el proceso, a dónde podemos agilizar el proceso? Porque además de tratar de asegurar el proceso, ellos querían un sistema nuevo. Entonces había que ver cuáles eran los problemas que ellos tenían en el proceso actual. Entonces yo me senté con esta persona y él me explicó todo el proceso que hacían, desde que descargaban las fichadas, todas las personas que marcan en los relojes digitales, marcan la huella dactilar, y queda el registro del horario de entrada y de salida. Bueno, eso se llama fichada. Me mostraba desde el proceso desde que descargaba todas las fichadas de los relojes, y eso generaba un archivo TXT, y de eso se pasaba a otro sistema, y ese sistema, una vez que tenía la información de ese TXT, otra persona tenía que autorizarlo, y el proceso era
tenía que pasar por 2 o 3 personas. Si la cadena se rompía en el medio, ocurrían demoras. O ese archivo TXT, por ejemplo, representaba un problema de seguridad que alguien podía alterar los registros y una persona que llegó tarde ya no llegaba tarde, por ejemplo. Eh, fue un trabajo bastante grande y se tuvo que adecuar. ¿m? Se tuvo que adecuar todo el proceso al sistema nuevo, porque ellos definieron un grupo de objetivos y uno era reducir al máximo posible la demora en el registro de información. Nada mejor que un botoncito al que le haces clic, descarga las fichadas y las carga en la base de datos y listo. Todo. Y le envía un mail a cada responsable de personal de cada área con los datos de sus empleados, ¿no? Los empleados que controlan, digamos. Eh, Bien, básicamente la función de un auditor interno o sea, son responsables de proporcionar información acerca de la adecuación, y efectividad del sistema de control interno de la organización y de la calidad de la gestión, cómo se está administrando un proceso, cómo se está ejecutando un proceso. Relevar esto, yo lo que les cuento lo hago parecer fácil, digamos, pero la verdad que no es un trabajo, relevar no es un trabajo fácil. Hay que saber también leer entre líneas porque, por ejemplo, te explican algo y hay, por ejemplo, cosas que están implícitas, digamos, pero eso lo tenés que anotar porque capaz que el auditor jefe no se da cuenta. Entonces, todas las cosas, en mi caso, todo lo que a mí me parece, todo lo que yo logro leer entre líneas, lo pongo entre paréntesis. Entonces el auditor jefe, que es el que yo le paso mi informe, va a leer eso y va a armar toda la auditoría en base a mis observaciones. Eso serían como observaciones. En mi caso yo lo interpreto así. A ver, parece que llegó alguien más. Bien. Respecto al auditor interno, que tiene que ser independiente de las actividades que audita. Normalmente, si está auditando el área de sistemas, esta persona no debe trabajar en el área de sistemas, debe tener conocimiento de sistemas. Sobre todo, ayuda mucho, ¿sí? Cuando estás auditando un área de sistemas, ayuda mucho conocer cómo funciona un área de sistemas. Cada área de sistemas es un mundo diferente, digamos. Yo conozco varios data centers y conozco un montón de gente que administra su data center y cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿sí? Hay centros de datos que trabajan por objetivos, hay centros de datos que trabajan para mantener un sistema, depende mucho de cómo, de la metodología que usen también. Por ejemplo, hay un centro de cómputo para el que trabajan con la metodología Scrum. Otro centro de datos que conozco yo, digamos, trabaja con una metodología así como salgan las cosas, digamos, o sea, no tienen una metodología bien definida. Y así van, digamos. Van medio a los ponchazos, pero van. Tienen objetivos definidos y van tratando de cumplir lo más que puedan. Eh, Esto es bueno, cuando va a auditar ayuda mucho conocer cómo funciona o puede llegar a funcionar un centro de datos, conocer bases de datos, conocer diferentes sistemas operativos. Ayuda mucho porque con eso vos sabés a qué preguntar. Te toca relevar, por ejemplo, a ver, ¿cómo es la conexión a internet de un lugar? Y ya, por ejemplo, yo puedo llegar a intuir, hay 2 formas de tener internet. Una es a través de la puerta de enlace y otra es a través de un proxy. Las 2 únicas formas que existen. Alguna de esas 2 seguro tiene. Y si tiene proxy, que es muy normal que haya un proxy en una organización, este proxy, a ver, es autodetectable, hay que colocarlo a mano en el navegador o o es transparente. Un montón de cosas y ya más o menos con eso ya no me cuesta tanto elaborar un cuestionario, por ejemplo.
eh, ayuda bastante. Bien, volviendo a lo del auditor interno, como les decía, tiene que ser independiente de las actividades que audita, ¿sí? Yo no puedo auditarme a mí mismo. Uno de mis jefes me dice, ¿por qué no haces una auditoría? Y para saber cómo estamos. Y le digo, a ver, yo trabajo en esta área, yo estoy a cargo de algunos servidores. Obviamente que si yo me audito, obviamente mi auditoría va a salir bien, la de mis compañeros también. Porque por más de que yo no quiera, yo voy a estar, el factor humano influye, entonces yo voy a estar no viendo cosas que están ahí. Eh, También están las normas de la auditoría interna, bueno, que comprenden primero las actividades auditadas, ¿sí? Y la objetividad de los auditores internos para auditar esas actividades. Como les decía, es bueno tener conocimiento sobre cómo funcionan los centros de cómputo a nivel personal, a nivel objetivo. Es bueno, ayuda bastante. Otra cosa que es el conocimiento técnico, bueno, que va a tener el auditor, la capacidad profesional, incluso el cuidado de la capacidad profesional de los auditores internos, con los que tienen que ejercer su función. Esto es un punto importante también, bueno, además de tener todo el conocimiento sobre, en el caso nuestro, informática, este, tienen que tener también una cuidado sobre ver qué van a preguntar exactamente. Porque hay preguntas que no se pueden hacer, hay preguntas que a los usuarios les molesta o hay preguntas que puede hacer que un usuario se sienta perseguido, digamos, y ¿por qué me están auditando? ¿Y por qué me preguntan esto? Y bueno, eso hay que evitar porque eso va a hacer que ese cuestionario, esas respuestas te salgan mal. ¿Mm? Eh, Bien, el alcance del trabajo de auditoría, bueno, de auditoría interna en el área de informática hay que definir, esto es importantísimo, hay que definir un alcance, ¿sí? Hay que definir un alcance porque, por ejemplo, decís, voy a auditar todo el área de informática de casa de gobierno. El área de informática de casa de gobierno es gigante, tiene un montón, tiene desarrollo, soporte técnico, servidores y administración de redes y servidores, seguridad informática, tiene, bueno, además soporte técnico, tiene también desarrollo web. Desarrollo se divide en tres ramas: los sistemas web, mantenimiento de sistemas viejos. Todo es muy grande. Por eso hay que definir cuál es el alcance del trabajo de auditoría. En este caso, por ejemplo, de todas esas áreas definamos el área de desarrollo de sistemas nuevos, el área de desarrollo web, el área de soporte técnico o el área de administración de redes y servidores. Ahí estoy yo. ¿Mm? Este, Otro punto, perdón, bueno, el desarrollo de las responsabilidades asignadas, bueno, a cada auditor interno. Cada auditor interno va a ser responsable de la auditoría informática. Cada auditor va a ser responsable de lo que audita. Yo entrego mi informe, yo audité esto, audité todos estos puntos, hice todas estas entrevistas, tengo de todo esto, obtuve tal información. Bueno, todo esto lo firmo y es mi responsabilidad. A veces una auditoría grande, hay que tener en cuenta que a veces mi parte, lo que yo necesito auditar, puede ser información necesaria para que otro auditor pueda proseguir con su trabajo. Así que a veces debemos hacer las cosas lo más rápido posible y lo mejor y de la mejor manera posible. Eh, Bien, a ver. Bien, los auditores tienen que ser independientes. Normalmente, los auditores tienen que ser independientes, tienen que estar afuera de la organización. Si bien hay organizaciones que organizan auditorías internas, estas auditorías internas las hacen con personal de la empresa, sí sirven, digamos, pero para acomodar algunas cosas. Pero si uno quiere hacer una auditoría interna, una buena auditoría interna,
que sirva para una certificación, tienen que contratar un auditor externo. El auditor externo puede utilizar gente de adentro para auditar, digamos. Tiene que ser independiente, bien, y con buen criterio para no tomar decisiones subjetivas. Tiene que tener criterio y tiene que entender que está auditando procesos y que esos procesos muchas veces dependen del factor humano, y el factor humano es complejo de administrar y complejo de entender a veces. Los usuarios, cuando vos los vas a auditar, se sienten perseguidos, no te quieren dar información, te miran feo. Vos te sentás y le decís, mirá, tengo un pequeño cuestionario, y te dice, mirá, yo necesito que mi jefe me autorice a responder esto, yo no puedo responderte así nomás. Y bueno, eso es un problema, es un retraso, digamos. Entonces en este caso y yo lo que siempre hago es que lo prueben al cuestionario. Yo envío el cuestionario pero voy a auditar a esta persona. Bueno, le mando a esa persona el cuestionario y también le envío una copia al superior de esta persona. Cuando apruebe el cuestionario, ahí recién yo voy y audito a esta persona. Me pasó una o dos veces de haber entregado el cuestionario bueno, que me han dicho que no, que esto no te puedo responder, no te puedo dar información hasta que mi jefe no me autorice. Bueno, el jefe autoriza y hubo un usuario que se tomó el trabajo una tarde de responder todo el cuestionario por escrito. Escribió un montón y toda esa información me sirvió, pero muchísimo. Fue muy útil. Por eso ahí el factor humano es complicado, es a veces difícil de entender, a veces muchos reaccionan mal. Sobre todo cuando estás auditando cuestiones de seguridad informática. ¿Y por qué programaste esto así? ¿O por qué usaron este lenguaje? Por ahí no te explican o no te saben explicar también. Y eso también representa un problema. Bien, la objetividad en este caso es una actitud de independencia mental que tienen los auditores internos y que se debe utilizar, bueno, en las auditorías. O sea, no, vos vas a relevar, vas a auditar, no vas a hacer otra cosa más que eso. Bien, después está organizaciones que tienen un departamento de auditoría interna. Justamente hoy, en una de las organizaciones en las que trabajo, me tocó ir a conectar una VPN a un departamento de auditoría interna, porque esta gente necesitaba acceder a un sistema o algo así que tiene que conectarse por una VPN, una cosa bastante compleja de hacer funcionar. Y dicho sea de paso, no ha funcionado, digamos. Eh, Me hizo acordar de eso y estuve conversando, viendo a qué se dedican y cómo se dedican. Y adentro de la empresa es un equipo de auditores independientes contratados por la empresa para auditar todos los procesos de determinadas áreas que influyen en unos determinados objetivos de la empresa, no en todos los objetivos, sino que en unos determinados objetivos nada más. Y me explicaron que la metodología que usan, ellos están constantemente recolectando información, no solo a través de los auditados, sino a través de la información que logran recabar de todos los procesos. Analizan muchísima información para empezar. Analizan formularios, analizan información vieja, están buscando información adentro del archivo de la empresa para ver si un determinado proceso productivo tiene alguna desviación, y si tiene esa desviación generan una no conformidad para que esto sea corregido. Si la desviación es muy grave, generan una no conformidad ya más grave, tienen 3 niveles o algo así de no conformidad, donde la peor es la número 3, que es bien complicada, que básicamente ya es un llamado de atención, digamos. Eh, a ver. Bien, como les decía, muchas organizaciones tienen su departamento de auditoría interna. En este departamento eran 8 personas.
Eh, Así, bueno, se asigna a cada auditoría a aquellas personas que en su conjunto, bueno, posean los conocimientos necesarios, o sea, del equipo de auditores, eh, la experiencia y la disciplina necesarios para realizar la auditoría apropiadamente, ¿sí? Equivocarse en una auditoría es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Solo hay que relevar mal la información e interpretarla mal. Por eso hay que tener objetividad para hacer las cosas, ¿no? Eh, Bien, un departamento de auditoría interna tiene que asegurarse que todas las auditorías tienen que ser supervisadas de forma apropiada. Existe adentro de esta empresa, en este departamento de auditoría interna, existe un grupo de auditores jefe, que son otras dos personas más, que están controlando cómo se está auditando, cómo se está haciendo, están supervisando el funcionamiento de esa auditoría. Estas personas conocen absolutamente toda la información de cada uno de los auditores, todo lo que están haciendo, incluso ellos son, bueno, además de supervisar, ellos son los que comandan o administran esa auditoría. Esto lo de supervisar es un proceso continuo, ¿sí? Que comienza desde que se planea todo el trabajo de auditoría hasta que se termina. Y van a ser ellos quienes van a entregar este informe, digamos, de auditoría. Este departamento de auditoría entrega un informe mensual, ¿sí? Un informe mensual. Todos los meses están a las corridas generando el informe, digamos. A las corridas, por así decirlo, digamos, pero en realidad yo los veo trabajar muy tranquilos, la verdad. Bien, otra cosa es que los informes de auditoría, bueno, tienen que ser precisos, objetivos y claros, ¿sí? Un informe de auditoría que es muy técnico para la gente técnica, un informe de auditoría para gerencia no tiene que ser técnico, tiene que ser algo que gerencia pueda entender. Generalmente el gerente no tiene conocimientos avanzados de informática, entonces directamente un informe que esté adaptado para que él lo pueda entender. Tenés estos problemas y esta es la solución. O, bueno, en este caso, si es que hace falta que le diga la solución, sino muchas veces solamente tenés este problema y este problema te puede provocar esto y ahora estás en este punto. Te falta tan poquito para caerte al precipicio, o sea, estás parado acá, te faltan 2 pasos y te caes, digamos. Eso es lo que ellos quieren visualizar. Ahora, a ellos no les importa si tu servidor de base de datos principal que corre SQL Server no tiene licencia y tiene un Windows viejo que ya no tiene soporte. Eso no le importa, eso que le dio es peligrosísimo. Bien, que se cumplan los objetivos de la auditoría y que la auditoría, bueno, tiene que ser totalmente y debidamente documentada, ¿sí? Y bueno, y que se conserve una evidencia de que toda la auditoría ha sido correctamente supervisada. Es importante. Bien, los auditores tienen la responsabilidad de cumplir con las normas profesionales de conducta. Vas a auditar, vas a hacer solo eso, no te vas a poner a charlar, no vas a perder tiempo, te vas a auditar, auditas, obtenés la información y te vas, digamos. Eh, Bien, los auditores en informática tienen que poseer los conocimientos y experiencias necesarias y disciplinas para realizar la auditoría. Un auditor de informática tiene que conocer de programación, tiene que conocer de servidores, tiene que conocer de redes, tiene que conocer de servicios de red, un montón de cosas y un montón de cosas. O puede ser un especialista en redes, solamente audita la parte de red. Un especialista en infraestructura audita la parte de infraestructura. Un especialista de base de datos va a auditar todo lo que va a auditar a la persona esta que llaman DBA, que es el que administrador de base de datos. Eh, por eso, cada auditor interno tiene que tener un conocimiento específico, un conocimiento y experiencia específico en el área que le toque auditar. Bien, tiene que además conocer la aplicación de las normas, procedimientos, bueno, técnicas de auditoría, cómo va a auditar,
Bueno, eso ya si son auditores tienen que saber. Si van a auditar algo, si vas a relevar algo, tenés que saber cómo hacerlo. Bien, para el desarrollo de las revisiones. Eh, además, tiene que tener una habilidad para aplicar conocimiento, bueno, en situaciones que se presenten. A veces relevar algo no es tan fácil como parece. A veces hay que usar software, a veces hay que usar un poco la experiencia, un poco meterse adentro del sistema para empezar a ver qué son esas cosas que a mí en una entrevista una persona a mí no me dice. Eh, por ejemplo, cómo está constituida una base de datos. Puedo pedir, yo tengo que saber que para ver cómo está constituida una base de datos, cómo está armada, tengo que pedir la estructura en SQL Server, en PostgreSQL o en MySQL, pedir un esquema. Tengo que saber también cómo funciona una base de datos relacional. Quiero ver el contenido de una tabla, si yo estoy auditando y tengo permisos para hacer eso también es importante. Durante la planeación durante la etapa de la planeación de la auditoría, si te encontrás con un servidor de base de datos y lo tenés que auditar, tenés que tener permisos para poder ver ese servidor, para poder analizar ese servidor. Obviamente lo vas a analizar en conjunto con el DBA, que es el Database Administrator, que es la persona que se encarga de eso. Entonces, o te comunicas con él y te sentás con él, o bien te dan acceso al servidor y empezás a hacer las consultas que consideres pertinentes para poder relevar la información ahora. Un punto muy importante, tenés que saber cómo hacerlo. Bien, también tenés que saber reconocer como auditor las desviaciones, ¿sí? Esto no está bien, lo que estoy auditando no está bien, no lo veo bien, esto es un problema, esto es una no conformidad. Saber reconocer que lo que vos estás auditando algo cuyo resultado aleja el cumplimiento del objetivo de la organización. Bueno, este sistema, mira, esta consulta que hago demora 3 minutos en darme una respuesta. Y uno de los objetivos de la organización es atender a la mayor cantidad de clientes lo más rápido posible. Si tengo un sistema que me demora un montón de tiempo en entregarme un resultado de una consulta o de generarme una factura o algo, eso es un problema, es una desviación bastante grande. O contar, por ejemplo, con la última tecnología necesaria para el procesamiento de datos y tengo un servidor viejo, o, por ejemplo, mantener un uptime lo más cercano posible al 100% y tengo equipos viejos que se están rompiendo, o yo quiero asegurar que tengo un alto porcentaje de seguridad informática y tengo los sistemas sin licencia. Esas son desviaciones que yo, como informático y auditor, me tengo que dar cuenta que la cosa está mal y que la cosa no va bien. Eh, También el auditor va a tener que poder llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para alcanzar soluciones, en este caso, razonables. A ver, una solución razonable a un problema informático, hay que ver, digamos, hay que hacer todo un análisis. A ver, o también un análisis de un problema que se puede llegar a encontrar en la auditoría. Una solución razonable a un problema informático a veces requiere inversión y a veces requiere estudio. Por eso todo eso hay que ver y hay que analizar. Eso, en este caso, se reporta y bueno, y si corresponde, se analiza una solución. También tienen que evaluar eh, que el empleo de todos los recursos que tiene la organización en cuanto a procesamiento de información, infraestructura, redes, software, servidor, todo lo que venga necesario para hacer procesamiento de información,
se están empleando de forma económica, bueno, y eficiente, o sea, no gastando de más, gastando, gastando inteligentemente, ¿sí? Gastando inteligentemente. Es la idea, si vas a gastar, gasta inteligentemente. Una organización que tiene 10 máquinas y compra un servidor que tiene muchísima RAM, tiene 4 microprocesadores y no planea crecer mucho durante el año, no es una compra inteligente, es gastar guita al vicio, digamos. Eso es todo eso hay que evaluar, hay que ver, digamos. Porque también la administración es responsable de establecer todos los estándares para medir la eficiencia y la economía del uso de todos estos recursos. ¿Cómo medimos la economía y los usos de todos estos recursos? Bien, eso hay que ver también, hay que relevar cómo se están usando los recursos. Si la secretaria tiene una computadora Core i7 con 256 GB de RAM que la usa para escribir notas de Word, eso no está bien. Hay que tener un estándar que me permita a mí medir esto y ver que hay algo que está fuera de escala, digamos. Lo que lo hace, lo que lo hace difícil. Es muy, este es un punto, parece fácil, pero la verdad no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué gastaron así si podían gastar de esta u otra forma? ¿Por qué compran semejante equipamiento y no le van a dar un uso muy grande, el uso correcto? Por ejemplo, hoy en día con el auge de la virtualización, comprar un servidor e instalarle un sistema operativo y no utilizar las capacidades de virtualización de ese equipo es gastar plata al vicio, digamos. Eh, por eso hay que ver, no solo ver la parte económica, sino ver cómo están aprovechando los recursos de la organización. Después están, bueno, los auditores internos, tienen que determinar si, bueno, primero, tienen que determinar si los estándares para medir la economía y la eficiencia en el uso de los recursos, bueno, son los adecuados. Hay que ver qué estándares están, qué estándares están usando para medirlo, qué estándares están usando para medir los recursos. ¿Mm? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que ese equipo era suficiente para la organización? Yo creo que les conté la historia de una empresa que compró un tremendo sistema, que el sistema era, según ellos, era lo que necesitaban para poder cumplir sus objetivos. El sistema no cumplía correctamente con los objetivos, era un sistema, la verdad, me pareció un sistema muy bueno. Y además, el hardware que tenía la organización en el centro de cómputo no tenía la capacidad necesaria para correr ese sistema de manera fluida. ¿A dónde estuvo el problema acá? No se auditó cuáles eran las necesidades de la organización. Una persona que trabaja en esa empresa, una gerenta, dijo, bueno, yo, yo decido y yo me gusta este sistema porque lo vi en internet y vi un par de videos y me gustó y me parece que es fácil de usar, así que bueno, se compra esto. No se hizo ningún estudio, no se hizo ningún análisis, no se vio cuáles eran las necesidades de la empresa y compraron lo que se les ocurrió y no han tenido en cuenta el hardware que tienen, no han tenido en cuenta nada. Así que han tenido que gastar plata al vicio y han tenido que dejar ese sistema y volver a comprar otro que sí satisfacía las necesidades de la organización, con todo el doble gasto que trajo este tema. Por eso, las organizaciones tienen que tener estándares. Bueno, lo mismo pasó también con esta misma empresa, cuando empezó la pandemia. Esta organización decía que ellos necesitaban tener la posibilidad de acceder remotamente para poder trabajar sin ir al local de trabajo, un grupo de gente. Entonces, esta persona, nuevamente sin consultar,
parece que no aprendió de sus errores, volvió a hacer una compra y compró un software, esta vez esta persona muy mal asesorada, compró un software de escritorio remoto a través de la web, un software pago con licencia para 5 personas, cuando necesitaban conectarse como 15 personas. Entonces esta persona decía, bueno, de tal día a tal día lo vas a usar vos, de tal día, así, cosa de que puedan trabajar con las 5 licencias. Entonces yo cuando vi eso me pareció medio que no estaba bien y me puse a buscar una solución y encontré una solución open source que se adaptó perfectamente y hoy en día más de 20 personas lo usan en simultáneo. ¿Qué pasó? Esta persona, por tener un estándar, un estándar para medir, un mal estándar, digamos, vendría a ser para medir la parte económica y la parte de la eficiencia del gasto económico que ha hecho bastante mal, porque nuevamente han gastado bastante cantidad de plata al vicio. La plata, lo que yo digo que eso es plata tirada, porque la verdad que cada licencia me acuerdo que costaba, no me acuerdo si era cada licencia remota, me acuerdo que era algo así como 3.000 pesos, una cosa así, era, era una plata interesante, digamos, lo que costaba el sistema ese. Además de, bueno, exponer escritorio remoto a internet, lo que lo hace increíblemente inseguro y peligroso. Bien, bueno, y que todos los estándares de operación para determinar eso, para determinar si algo sirve, o si un gasto que nosotros hicimos o que hizo la organización es o no eficiente, o un gasto inteligente, digamos, eh, están todos esos estándares para decidir eso, si se cumplen o no se cumplen, si son entendidos o no se cumplen. Y después viene un tema interesante que son las desviaciones de los estándares de operación, porque obviamente son estándares, también se pueden desviar, porque quieran o no, son reglas, digamos. Nosotros estamos haciendo esto, bueno, a ver, ¿qué pasó? Ahora, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos un estándar que cuando generamos un certificado digital para acceso a un sitio web público, nosotros, para que hay gente que se dedica a instalar los certificados web cuando va a pedir acceso a un sitio. Ese acceso se realiza a través de un certificado de seguridad web, digamos, un certificado de SSL. Y hay gente que en nuestro equipo que realiza las instalaciones. Entonces, el cliente solicita el certificado, nosotros se los creamos y va esta persona de nuestro equipo y lo instala. Pero el certificado tiene una clave y tiene una dirección web desde donde se baja el certificado. Entonces, eso cambia cada vez que nosotros generamos un certificado nuevo por seguridad. Un certificado es como una llave, digamos, básicamente. Cada certificado tiene una clave. Entonces eso nosotros lo entregamos impreso en un papel doblado a modo de sobre, doblado como si fuera un sobre, y esta persona lo abre, es un código de un solo uso, lo descarga el certificado y lo instala. ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia tuvimos que dejar de cumplir con ese estándar y aplicar una pequeña desviación. En este caso, nosotros cada vez que se genera un certificado a nuestro equipo que se dedica a instalarlos, nosotros le mandamos un mail con un PDF adjunto, con una clave, y la clave se la mandamos por teléfono para que lo puedan abrir y ahí están los datos de los certificados. Es seguro igual, digamos, pero nosotros tuvimos que adaptarnos y poder desviar nuestros estándares de operación. Eh, Nosotros en ese estándar, porque es un estándar de comunicación, nosotros teníamos que avisar cómo funcionaba ahora, porque y fueron un montón de cambios, no solo ese. Entonces, una de las fases de la auditoría es comunicar todas las desviaciones de estándares a los responsables, ¿sí? Ellos se van a encargar de analizar y de aplicar las medidas que se consideren correctivas. Eh,
Bien, dentro de las auditorías que están relacionadas con todo lo que es uso económico y eficiente de cada uno de los recursos de la organización, tiene que contemplar cuestiones como subutilización de instalaciones, que no se está utilizando correctamente, subutilización de servidores, tengo equipos que no están siendo utilizados a su máxima capacidad, compro otro y tengo uno que está prácticamente nuevo y que no tiene máquinas virtuales adentro, o no está siendo usado a su máxima capacidad. Después tengo trabajos no productivos, hay gente que o no trabaja o hay puestos que no son muy necesarios o, o hay procesos que no realizan, que no producen, que no producen que no producen para poder lograr el objetivo de la organización. Eh, Procedimientos que no justifican su costo, cuando nosotros hablamos de cosas, de cuestiones económicas, acá ya empiezan a aparecer muchas cosas, como por ejemplo, a ver, reparar algo, a ver, que puede llegar a ser, cuesta tanto como comprarse uno nuevo, exceso o insuficiencia de personal, hay organizaciones que tienen gente en exceso y le falta gente, hay otras que le falta personal. Uso indebido de las instalaciones. Bien, dentro de la planeación de la auditoría, una de las bases, dentro de la planeación de la auditoría, un trabajo de auditoría tiene que incluir, primero, la planeación de la auditoría. Después, un examen y evaluación de toda la información que se recabó, se obtuvo de la auditoría. Después, la comunicación de los resultados, bueno, y el seguimiento para ver que todas las no conformidades hayan sido solucionadas o bien mitigadas en el caso de seguridad de informática. Se encontró esto, bueno, y este punto era una falla de seguridad bastante grande, una vulnerabilidad bastante grande, bueno, con esto se mitiga esa vulnerabilidad. Bueno, sigamos el proceso, a ver qué pasó, a ver cómo va, si se ha mitigado la vulnerabilidad o no, si la vulnerabilidad sigue ahí. La planeación de la auditoría tiene que ser documentada, sí o sí, todo el proceso de auditoría tiene que ser documentado. Se tiene que establecer primero los objetivos y el alcance del trabajo, los objetivos, por ejemplo, analizar el nivel de seguridad informática del proceso de desarrollo de software de tal organización. Y ahí se va a analizar como alcance. Este proyecto tiene de auditoría, tiene por alcance el área de desarrollo de sistemas de tal organización, por ejemplo. También hay que obtener información sobre, sobre las actividades que se van a auditar. Sí o sí hay que especificar todo eso. También tiene que contener todos los recursos necesarios para realizar la auditoría, que es lo que vamos a necesitar: computadoras, almacenamiento. Vamos a necesitar que una oficina dentro de la organización, hay, como en este caso, este caso de auditoría que les contaba hoy, esta oficina, que esta gente se ha pedido dentro de lo que necesitaban para poder auditar, necesitaban una oficina de tal tamaño, y en esa oficina necesitaban 4 computadoras, y acceso a internet y acceso a un servicio de VPN, que permita acceso a un servicio de VPN. Ellos no guardan información adentro de la organización, guardan información en sus propios servidores. Bien, después, también tiene que tener un proceso o un procedimiento para establecer una comunicación necesaria entre todo el personal que va a estar involucrado en la auditoría. Después de una parte importante es cómo se va a conocer qué es lo que voy a auditar, la realización de la forma bien
más apropiada bueno, de una inspección física. Vamos a analizar el sector que vamos a auditar, bien, para familiarizarse con todas las actividades y controles que se van a auditar. Vamos a ir hablando con gente, vamos a ver la organización, vamos a auditar este sector está en tal lado, dentro de la organización, bueno, acá vas a trabajar. Este, a mí cuando me tocó auditar, me hicieron conocer a la empresa, me presentaron personal, que con esta gente vas a trabajar, con esta gente vas a auditar. Me han presentado formalmente con la organización y bueno, después salí a dar una vuelta por la empresa, a ver qué tenían en los escritorios, bueno, auditando seguridad informática, qué información podía encontrar escrita en los transparentes. Yo obviamente tenía autorización para andar por toda la empresa. Después cuando la gente se fue, yo me quedé, seguí recorriendo, levantaba los teclados y abajo de los teclados encontré un montón de claves escritas. Bien, después otro de los puntos de la planeación es la preparación, siempre por escrito, del programa de auditoría. Donde se explica para auditar tal sector se va a hacer tal cosa, se va a auditar a tal persona responsable de tal área, se lo va a auditar de tal manera. Entonces ya se preparan los cuestionarios, cada uno, cada auditor prepara sus cuestionarios, puede no usar entrevistas, puede ir y hacer una inducción viendo cómo esta persona trabaja. Depende de cada uno. Eh, después, después hay que determinar cómo y cuándo y quién va a ser el encargado que comunicará los resultados de la auditoría, al quien va a presidir la reunión. Normalmente la preside el auditor jefe. Y, y bien, y la obtención de la aprobación del plan de trabajo de auditoría, una vez que tenemos el plan de trabajo de auditoría, esto se presenta al área de gerencia. El área de gerencia evalúa si es posible, porque obviamente vas a ver información confidencial. Las personas a las que vas a auditar a veces son medias reacias a que los auditen, incluso vas a tener que reservar tiempo, a veces trazando un buen plan de auditoría, el plan de auditoría diciendo, bueno, voy a auditar a tal persona, voy a demorar 20 minutos en una entrevista, y bueno, estas son las preguntas y ya de antemano ya tenés el cuestionario y ya el cuestionario lo aprueban. Perfecto. Si en el plan de auditoría tengo todos los cuestionarios necesarios y todo armado, mejor, porque eso es como mucho más prolijo. Entonces ya está fijada una fecha, un horario para la auditoría y esa persona en ese horario está reservada para eso. Siempre tengan en cuenta que si auditan, traten de no extenderse mucho, digamos. No como yo con estas transparencias que ya voy por el número 24 y son 68. Pero bueno, no vamos a ver todas hoy. Una consideración importante en el caso de la auditoría informática, eh, la planeación de la auditoría es muy importante, es fundamental, porque primero estás viendo información que muchas veces es confidencial. Normalmente el personal de informática es medio reacio a veces a que los auditen. Eh, Tienen que tener el plan de auditoría aprobado y bien armado. Y a veces también además tienen poco tiempo. Eh, También tiene que estar definidos eh, todo lo que es los objetivos. Bueno, por ejemplo, una evaluación administrativa del área de todos los procesos electrónicos, evaluación de los sistemas, de todos los sistemas y los procedimientos, todos los sistemas que tiene la organización, además de todos los procesos electrónicos, digamos. Eh, Evaluar también todos los sistemas y procedimientos que realizan los determinados sistemas. Evaluación también estos son los varios objetivos que se tratan de alcanzar. Evaluación de todos de los equipos de cómputo para determinar algo. Evaluación del proceso de los datos de los sistemas.
de los equipos de cómputo para determinar, por ejemplo, su eficacia, que hagan lo que tienen que hacer de la mejor manera posible. La seguridad y confidencialidad de la información, que la información no es alterada y es accedida solamente por quien tiene los permisos necesarios para acceder, y todos los aspectos legales de los sistemas y de la información. Bien, bueno, gente, lo vamos a ir dejando por acá. Seguimos la clase que viene. La clase que viene vamos a ver el práctico. Eh, y ya vamos a definir una fecha de entrega a la clase que viene. El día jueves vamos a tener evaluación y selección de equipos de hardware. Para los que tengan esta clase conmigo, vamos a estar viendo estoy trabajando con una obra de instalación de sistemas, digamos, de todo un edificio prácticamente. Encontré una manera interesante de que veamos la parte de cableado estructurado, de equipamiento de red y eso. Y eso, la clase que viene va a estar interesante porque vamos a ver, desde que empezó la obra, esto lo vengo haciendo hace 2 o 3 meses, vamos a ver desde que empezó la obra, vamos a ver cableado estructurado bien hecho, certificado, vamos a ver equipamiento de red impresionante, y fibra óptica, cable UTP perfectamente tirado y acomodado, digamos, cosa que muy rara vez se ve. Vamos a ver servidores y un montón de cosas. Vamos a ver, y vamos a ir viendo el avance de esto. Va a estar interesante la clase que viene. Profe, le hago una Bueno, pregunta. gente, sí, decime. ¿Usted sabe qué va a pasar? Porque la semana que viene, en teoría, es la última semana que va a haber clases, porque la siguiente semana sería la semana de la ingeniería, pero hoy vi que supuestamente pasaban la semana de la ingeniería. ¿Usted sabe si la semana del 14 habrá clases o no? Yo tengo entendido que no. Yo tengo entendido que no. Entonces la próxima semana sería la última semana Déjame, de clases. la última, creería que sí. Déjame que averiguo bien, porque la verdad que yo tengo entendido que no. Eh, Nos quedarían 2 clases entonces de... Sí, 2 clases nos quedarían. Perfecto. Bueno, déjame que lo averigüe bien, porque es cierto, sé que han corrido la semana de la ingeniería, la han corrido por cuestiones de orden, seguramente. Bueno, bueno, la dejamos ahí. Ya voy a averiguar yo. La verdad que no me llegó ninguna publicidad ni nada de la facultad. De otras universidades sí me ha llegado, pero de la UNTA no me llegó nada. Me pareció raro ya. Bueno, yo voy a averiguar a ver qué me dicen, ¿eh? Bueno, Perfecto. gente, hasta luego. Viste Hasta cómo luego, está. muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias. no, no. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos el Igualmente. jueves, a los que tengo clase con el jueves. Nos vemos el jueves, profe.